La superconductividad es un puente entre la física macroscópica que nos afecta en nuestra experiencia diaria, leyes de la mecánica de Newton, termodinámica, electromagnetismo de Maxwell y las leyes de la mecánica cuántica que rigen el comportamiento a nivel microscópico de átomos y moléculas. A los superconductores se los ha caracterizado como supuestos átomos gigantes. En el microscópico átomo del hidrógeno, el electrón gira indefinidamente alrededor del núcleo sin experimentar fricción ni disipar energía. Los materiales superconductores tienen dos propiedades fundamentales cuando se enfrían por debajo de su temperatura crítica. La primera es la resistencia a la corriente eléctrica, es decir, la corriente eléctrica fluye sin ninguna resistencia ni gasto de energía. La segunda dice que si el material se encuentra cerca de un imán, no hay ninguna fuerza entre el material y el imán, por tanto, concluimos que se elimina el campo magnético. En el año 1957 se formuló una teoría para explicar la superconductividad. Esta teoría, debida a los físicos Bardeen, Cooper y Schrieffer, premiados con el Nobel de Física en 1972, también llamada teoría convencional de la superconductividad. Es universalmente aceptada como correcta para describir la mayoría de los materiales superconductores, los llamados superconductores convencionales. Los materiales más simples, como los elementos superconductores, por ejemplo el plomo, el niobio, el aluminio, el estaño y los compuestos y aleaciones de 2 o 3 elementos. En los últimos 40 años se descubrieron otros materiales superconductores, los llamados superconductores no convencionales, los óxidos de cobre, por ejemplo. En general, estos materiales no convencionales superconducen a temperaturas más altas que los convencionales y por lo tanto son más interesantes tecnológicamente hablando. El efecto Meissner nos demuestra cómo un campo magnético es expulsado de un superconductor, del interior de un superconductor. Este ocurre cuando uno agrega un campo magnético externo, ya sea con un imán, y hace que el comportamiento del superconductor sea de un diamagnético ideal, como se puede observar en las imágenes. Tenemos la teoría BCS, Bardeen, Cooper y Schrieffer, que esta propone que la superconductividad surge cuando los electrones se aparean y piensan en un estado cuántico con coherencia de fase macroscópica. Al decir que los electrones se aparean, esto quiere decir que ellos se unen, forman pares, pero esto requiere que haya una interacción atractiva entre los dos electrones, lo cual es ilógico, según la ley de Coulomb, ya que esta dice que la interacción de los electrones es repulsiva. Pero BCS propone que la interacción entre electrones que tienen vibraciones de iones producen una relación atractiva entre estos. Esto ocurre ya que cuando el primer electrón pasa cerca de un ion, este empieza a ser atraído hacia él y el segundo electrón que viene tras él alcanza a obtener una atracción del ion que estaba siendo atraído por el primer electrón y este termina siendo atraído hacia el primer electrón gracias al ion que está siendo atraído por ambos electrones. Tenemos la ecuación BCS, la cual es la ecuación Bardeen-Cooper-Schrieffer que mostraron en 1957. Ellos forman parejas de electrones usando pares fermiones en estado cuántico macroscópico, el cual describe un superconductor. En la ecuación el índice K es el momento de cada electrón, el C positivo K incremental, este nos crea un electrón con una espina hacia arriba y el momento en K positivo. El C cruz menos K inferior crea un electrón de espina hacia abajo y un momento en K negativo, y la unión de estos dos es la combinación de un Bardeen-Cooper. Ahora hablemos sobre el comportamiento que tienen los electrones que les permiten formar estados ligados y hacer que el material presente propiedades superconductoras. En los metales encontramos estructuras cristalinas donde los iones positivos están fijos y los electrones se mueven por la red, y debido a esto son disipados, y es así como se genera la resistencia eléctrica.
En el caso en el que se logra eliminar la disipación de los electrones, se logra una resistencia nula. Esto sería posible si existiera una atracción entre par de electrones. Ahora vamos a ver cómo se logra esto. Cuando un electrón se mueve por la red metálica, se produce un desplazamiento de los iones más cercanos. Esto genera una región de densidad de carga positiva, por lo que atraerá a otros electrones circundantes, lo que produce una situación energéticamente favorable. Es evidente que este fenómeno se dará preferiblemente a temperaturas bajas, porque cualquier vibración térmica de la red destruirá esta imagen y no se podrían formar estos pares ligados de electrones. Por lo tanto, los pares, una vez formados, se comportan como una única entidad. Es lo que se conoce como la cuasipartícula en el contexto de la física de los materiales condensantes. Hasta aquí todo va ligado al modelo BCS. Ahora imagina si estos resultados fueran reproducidos a más altas temperaturas, es decir, formar pares de Cooper a altas temperaturas. Esto es lo que ahora muchos investigadores están en la tarea. Los primeros avances se dieron en el mercurio, donde se consiguió el mismo efecto a 4 grados por encima del cero absoluto. En los años 80 las cosas mejoraron bastante, consiguiendo este mismo efecto, pero a menos 138 grados Celsius por encima del cero absoluto, pero esta vez trabajando con el cuprato. Esto representa un gran avance, ya que se puede conseguir esta temperatura con nitrógeno líquido, que es mucho más barato y fácil de conseguir que el helio líquido. Aquí quiero resaltar el hecho de que la propia repulsión de los electrones genera los pares, pero aún no está claro cómo se produce esto. Pequeños cambios en la física del material hacen que el conductor sea un aislante ferromagnético. Como se puede observar en el diagrama de fase de los cupratos, el cambio de temperatura respecto al cambio de la composición. En la fase antiferromagnética no hay pares y se considera es el spin de electrón, donde estos se orientan de forma alterna. En Japón se descubrió otra familia de superconductores, donde el actor ahora es el hierro, que requiere menos temperatura que los cupratos, con compuestos de otros materiales como el acérnico, el selenio y la combinación de estos dos. Y la orientación de los spines es de esta forma y su fase antiferromagnética es metálica en vez de aislante como los cupratos. Aunque hasta ahora se pensaba que los materiales superconductores debían mantener temperaturas muy bajas, aproximadamente de menos 180 grados Celsius, esto limitaba su aplicación, como es el caso del cuprato, el cual necesitaba una temperatura aproximadamente de menos 135 grados. Estos ya son temperaturas muy extremas, lo que ayudó a que en la actualidad la Universidad de George Washington diera un gran paso para alcanzar uno de los objetivos más buscados de la física, que es la superconductividad a temperaturas casi ambientales, lo que permitiría un paso más eficiente de la electricidad, una transmisión de energía mejorada en todo el mundo y sistemas informáticos más potentes. Este es el caso del Hyperloop, el cual fue diseñado por Elon Musk. Este sistema de transporte sería en forma de tubos de metal que desplazaría aproximadamente 28 pasajeros a una velocidad que se espera sea de 1500 km por hora, el cual funcionará por levitación magnética. El tren estaría ubicado dentro de una cabina en forma de tubo, la cual sería la vía del medio de transporte, que actuaría como un superconductor, y el tubo como un imán, demostrando así el efecto de Meissner. Otra de sus aplicaciones es en la resonancia magnética, ya que la mayoría de magnética utilizan un imán superconductor que consiste en muchas bobinas de alambre a través de las cuales pasa una corriente de electricidad, creando un campo magnético de hasta 2 teslas. Manteniendo un campo magnético tan grande se requiere de una gran cantidad de energía, lo cual se logra mediante la superconductividad o reduciendo la resistencia en los cables a casi cero. Para hacer esto, los cables se bañan continuamente en helio líquido a más o menos menos 269.1 grados Celsius. Este frío está aislado por un vacío.